Ha ocurrido por fin. En este canal estamos empezando a hacer contenido un poco más genérico, intercambiable, intentando forzar relevancia y rendirle culto a este algoritmo que nos está forzando a hacer cosas más del momento. Me había resistido un poco, pero creo que también, además de la conveniencia para intentar mover el resto del contenido, creo que también me interesa hablar de, en este caso, noticias que están pasando en internet, que están pasando también en mi país o en Latinoamérica, y darles una lectura desde mi perspectiva como evangélico, mexicano de 34 años, ¿no? Allá a punto de entrar a la crisis de edad, yo qué sé. Entonces, espero que les guste esta sección. Aún no tiene nombre, pero si me dan alguna recomendación, alguna sugerencia, estoy abierto a escuchar. El día de hoy hablaremos de feministas, de pastores gringos y también de la Virgen de Guadalupe y de jeans gastados. Tenemos todas las ideas que vamos a intentar encauzarlas para dar un buen mini podcast. Vamos a hablar de este personaje que convierte mi nombre. Cuando escuché que habían hecho esto, dije, oh no, hice algo mientras dormía, pero parece que no fue exactamente mi persona, sino Kevin T. Wine. Es un pastor bautista de la iglesia Monte de Sion que recientemente tomó un hacha y en una predicación suya que estaba siendo videograbada para su canal de YouTube, destrozó una estatua de la Virgen de Guadalupe y después una estatua de la Santa Muerte. Esta noticia obviamente fue cubierta por todos los periódicos, sobre todo los amarillistas, por todas las páginas de Twitter y pues suscitó un montón de comentarios, ya saben, ¿no? De que este gringo no está respetando la cultura que tenemos en nuestro país. Personas que decían, no importa, no hay ninguna importancia a esto porque nuestra mamita Guadalupe va a continuar siendo, no va a quitarnos el amor que le tenemos. Y otros comentarios burlándose, ¿no? Ateos diciendo, fanáticos, tontos, ¿no? Extendiendo la conducta de este pastor hacia toda la cristiandad, además de que leyéndola desde su punto de vista. Sin embargo, sí tendré que tomar un poco partido en esta situación. Va a ser una crítica a lo que hizo este pastor, a su conducta, y no me malentiendan, como todo machirulo, opresor, yo disfruto destruir una estatua o destruir algo como el que más. Si tú me das un marro y me dices hay que destruir este cuarto, este muro, yo con mucho gusto te ayudo. Créeme que también disfruto el unga bunga de agarrar, de ver una grúa con una bola gigante y destruirla. También yo disfruto de hacer este tipo de cosas, así que pues me uno un poco a la forma en que él trabaja con esta hacha. Sin embargo, también lo que dice, la razón que él aduce de su conducta, esa es la que yo quisiera poner como en crítica. Me di la tarea extensiva de hacer una investigación hasta llegar con el video de la predicación donde él ocupa este hacha para destruir ambas estatuas, ¿no? Su argumento principal es que no solamente en los momentos del Antiguo Testamento se podía hacer estas cosas de destruir altares a Acera, a Astarot, de tomar un hacha o un marro y destruir estas grandes edificaciones que son ídolos, ¿no? Sino que también estamos llamados, es lo que se entiende de su tema, a también destruir ídolos. Hay una frase que es interesante de traer a colación de este caso, que es que los extremos se juntan. Hay un momento en que los extremos, las posiciones extremas y completamente contrarias entre sí, manifiestan conductas similares. Me parece, una primera impresión que me dio es que se asemeja mucho a lo que hacen las feministas que tanto hemos criticado en nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué rayan muros? ¿Por qué destruyen también esculturas, ¿no? Y la justificación entre varias que aducen es que estos son estatuas o arquitectura que fue originaria por el patriarcado opresor o por, en el caso de los indigenistas, ¿no? Por los conquistadores, y hay que destruirles, ¿no? Porque representan un pasado que tenemos que destruir, que tenemos que extirpar, ¿no? Como si se pudiera negar el pasado. El argumento en contra de ellos es, por ejemplo, la arquitectura tiene que respetarse, la historicidad de las cosas, ¿no? Y me parece que
muchos de los argumentos que esgrimen en contra de ese pastor de Kevin Wine tienen que ver mucho con la clásica forma en que los fundamentalistas, llámese de cualquier color, de cualquier religión, atacan estas manifestaciones públicas de las feministas. Entonces, aparentemente, esa es mi primera interpretación, los extremos se están uniendo. Tanto este pastor bautista, Kevin T. Wine, y una feminista hacen la misma acción de destruir lo que consideran un representante de el cristiano de la idolatría y la feminista del patriarcado o del conquistador, ¿no? Quieren negar algo que está arraigado dentro de las tradiciones de un pueblo porque aducen maldad. Es un primer saque, no me la piden por tomar esa lectura inicial, pero se parecen. No se parecen en algo interesante. Y es que en el caso de las mujeres feministas o los manifestantes en general, no solamente hablaré de feministas, los manifestantes públicos que rayonean, pintarrajean, destruyen monumentos históricos, incluso lugares de comercio, a diferencia de este pastor, ellas y ellos lo hacen fuera de recintos que les son de seguridad. Es decir, la fuerza pública está autorizada para detener a esas personas que destruyen los bienes públicos. Ellos y ellas se arriesgan a ser detenidos, al escarnio público, internet también, pero digamos que en estas manifestaciones, estos performances, estas manifestaciones de rabia también, porque no siempre es algo que tú planees de forma simbólica, sino de expresión pública de tu rabia, ellos se la juegan, dan el todo por el todo. Es como Yoko Ono, no hizo su exposición de Amparte solita en su cuarto con 2 patos, sino que se plantó y destruyó los Beatles completamente. O sea, Yoko Ono se comprometió con su causa, ¿no? Si voy a arruinar la vida de una banda tan icónica, si voy a expresar mi arte, que sea de esta forma, arruinando la vida de una banda tan icónica. A diferencia, digamos, de este pastor, que lo hace en la seguridad de su iglesia. Eso pareciera poco, pero es mucho, porque la comparación que él quiere dar a entender de su causa es que está haciendo lo mismo que rey Josías, y en el momento iremos para allá. Entonces tenemos grupos disidentes que hacen destrucción, que lo hacen en la vía pública, arriesgando su pellejo de alguna forma. Eso alguien podría decirme entre comillas, porque están muy cobijados por la opinión pública, están yéndose en grupos, ¿no? O sea, no son tontos en desprotegerla, hacerlo solos, ¿no? Lo hacen con cámaras, ok, lo que me digan. Pero lo están haciendo en vía pública, donde siguen estando expuestos. Y este pastor, que lo hace en la comodidad, y lo pondré también entre comillas, de su recinto sagrado, de su iglesia. Una iglesia que él precisamente es el pastor, no es un pastor invitado, sino es el representante, ¿no? Esa es mi primera interpretación. Parece algo aventurado, algo valiente, pero no lo es tanto. O sea, él mismo buscó las condiciones para hacerlo en un lugar donde no le fuese adverso. No es como si lo hiciera en Tepito, destruyó la imagen de una Guadalupe y también de una muerte, ¿no? No es como si lo hiciera en la basílica o en un lugar de culto, lo hace en la comodidad de prácticamente su casa. Según la noticia de Universal, este es un pastor que vino en el año 88, 89, aquí a México, en 84. Vinieron aquí como misioneros y pastores, en este caso en la iglesia bautista Montesión. Desde ahí a la fecha tienen tiempo radicando aquí, conocen exactamente qué son estas estatuas, no vienen aquí improvisadamente a destruir sin contexto, llevan más de lo que yo llevo de vivo aquí en México, y bueno, digamos que saben o tienen, digamos, cierta justificación, lo voy a poner entre comillas, no porque no lo crea, sino porque quiero desarrollar un poco cuál es su argumento para destruir. Más adelante lo haré. Entonces, ellos saben lo que hacen. Ellos saben el tipo de reacción que pueden causar en las personas al ser público este video. Por esa parte, yo creo que en cierta medida también se exponen públicamente en redes sociales, pero se exponen a cierto grado de
de crítica, de amenazas, de todo eso, ¿no? He ido a las redes sociales del ministerio y aparentemente no han llegado ahí, no han llegado comentarios ahí. No voy a decir la página, pero no han llegado las críticas ahí. Parece que solamente se han limitado a las republicaciones que hacen periódicos como El Universal, como medios como ADN 40, ¿no? Ahí mismo mandan comentarios y no han nadie, hasta donde he visto, etiquetado a las redes sociales de este ministerio, ni a las redes sociales de esta persona, de este pastor, si es que la tiene. Bueno, detengamos ahí en el contexto de la nota y vamos al contexto bíblico de lo que aduce el pastor Kevin Wayne. Él dice que no solamente en los tiempos de Josías se hace ese tipo de reformas de destruir ídolos, sino también en nuestra época actual. Y Dios bendito, tenía aquí mi Biblia. Voy a moverme un poco. Quizá el Kevin de postproducción arregle esta transición, quizás no. Y vamos a ir al libro de Reyes, Segunda de Reyes, para ver exactamente, no, era Crónicas, ya, perdón, estoy mal. Supuestamente ya todo preparado aquí, pero con la magia de la edición, o quizás no, esto se ve un poco mejor en cámaras. Ezequías, Primero Reyes, Manasés, Amón, Josías. Y aquí está el reinado de Josías en Segunda de Crónicas. Voy a resumir un poco la historia antes de llegar al versículo que yo quiero. Resulta que Josías tomó el reinado de Jerusalén a los 8 años de edad. Era una época bastante violenta, donde para empezar los reyes, haciendo malo delante de Jehová, se iban tras los ídolos, entre los dioses ajenos. Y bueno, en este momento toma el cargo de rey un pequeño niño de 8 años. Muchas veces en las dinámicas de escuelas dominicales no ponen a Josías como este niño valiente. Sin embargo, su valentía no fue hecha hasta que fue un adulto. Fue hasta los 18 años que él manda a reparar Estoy buscando otra cita porque me parece que la que quería abordar estaba en Segunda de Reyes. Pero bueno, él manda a reparar el templo, manda carpinteros y varias cosas. Y en ese mandato alguien encuentra los rollos de la ley. Se los llevan a Josías. Josías los lee, se raja sus vestiduras de indignación porque descubre que han estado pecando como pueblo. Lleva él 10 años reinando en Israel. No, digamos, su acto valeroso no fue de niño. No es un niño valiente, es un joven valiente y bastante valiente. Como sabe más adelante, he encontrado la cita. Perfecto. Bueno, entonces, dice exactamente lo mismo, pero no quería confirmar que no tuviera la parte que yo quería exponer. Entonces, lee la escritura, se arranca las vestiduras por la indignación del pecado en que ha caído su pueblo y él mismo. Y voy a leer lo que le dice Dios por boca de la profetisa Hulda a Josías. Ojo aquí, porque aquí revela el corazón de Josías, de lo que había dentro de él. Y eso vamos a ponerlo en contraste con lo que había en el corazón, lo que podemos ver, hasta donde podemos ver, del corazón de Kevin Wayne, de mi tocayo. Dice así, versículo 16 del capítulo 22, de Segunda de Reyes. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que abre este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra ese lugar y no se apagará. Versículo 18. Mas al rey de Judá, que os he enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de mi libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra ese lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste mi presencia, y también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey respuesta. Bueno, entonces, el veredicto de Dios hacia Josías es:
Efectivamente, el pueblo ha pecado desviándose tras dioses ajenos, y yo traeré maldad, yo traeré el mal y el castigo que yo he dicho en la misma ley sobre ellos. Primero, es verdad, se va a cumplir. Y segundo, pero como yo vi tu corazón, de hecho la palabra concreta que usa es que y tu corazón, perdón, se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Le dice, como yo vi tu corazón enternecido, humillado ante Dios, yo voy a recogerte con tus padres, vas a morir con buena muerte de vejez quizás, y vas a ir conmigo. Tú porque tú sí te arrepentiste, tú rasgaste tus vestiduras, enterneciste tu corazón, a ti no te va a tocar el castigo que le va a tocar a Israel, es decir, durante el tiempo que tú vivas, yo voy a procurar el bien a Israel, a Jerusalén y a ti, sobre todo. Y a ti te voy a llevar conmigo, porque tú te arrepentiste. Entonces tenemos un corazón enternecido, humillado, que ha hallado gracia delante del Señor y que Dios le promete que Él no va a padecer las cosas que sí va a padecer Jerusalén. Sigamos en el capítulo, los primeros versículos del capítulo 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el mundo confirmó el pacto. Todo el pueblo confirmó el pacto. Bueno, entonces Dios le dijo, no hay problema contigo, yo no tengo problema contigo porque tú tienes un corazón humillado, enternecido, habla de ternura, contigo no, con ellos sí, ellos son los malos, a ellos les voy a castigar. Pero Josías, en lugar de cruzarse de brazos, despreocuparse, se ocupa en convocar a todo el pueblo, en leer la palabra de Dios y en llamarlos a arrepentimiento. Afortunadamente el pueblo escucha la voz de la ley de Dios y decide hacer pacto con Jehová. Hay una reforma del corazón primero antes de una reforma, digamos, física. Creo que saben hacia dónde voy. Es decir, primero, Josías no ve por su propio interés. Segundo, Josías llama a arrepentimiento y se esfuerza para que el arrepentimiento sea eficaz en el pueblo. Y tercero, que es lo que continúa del pasaje, hay una reforma física. Dice ahí que mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Este versículo ya con este contexto, este versículo es clave. Primero, no actuó solo, actuó conforme a los sacerdotes, conjunto con los sacerdotes. Los sacerdotes sacaron del templo todos los utensilios que habían sido usados tanto para el culto, a los Baales, a Acera y a Dios. Esos instrumentos eran inmundos, estaban dentro del templo y eran inmundos y tenían que sacarlos afuera y quemarlos entre todos. No fue, por así decirlo, una decisión unilateral, sino una decisión en conjunto. Creo que este pasaje nos puede dar la clave si realmente está cumpliendo el pastor Kevin Wine, que tiene todo mi respeto y también toda mi crítica, con lo que dice la palabra de Dios. Es decir, primero se afligió y lloró y su corazón fue llamado a humillación por el pecado de su pueblo. Su corazón está tan enternecido que ha recibido el beneplácito de Dios y sin embargo quiere que todos los demás conozcan la bondad del Señor. Por lo que hemos visto, está más interesado directamente en destruir, que debe ser la consecuencia de un acto interno, no un performance, simplemente una parte, ¿no? Y ahí nuevamente. Primero hay una reforma en el corazón, un afligimiento intenso en el corazón. Después viene la destrucción de los ídolos, o más bien en este momento, hasta donde leímos, de los utensilios que habían sido tomados para el culto de los Baales y también para el culto de Dios. Había un orden, primero el corazón, después lo demás. Otra cosa que salta a la vista que es importante es que los utensilios estaban dentro del templo. Los ídolos, que vamos a ver mucho más adelante, hay unos que están fuera, que están en lugares altos, en las casas de las personas, pero empieza por los
utensilios que han sido usados para cosas malignas, para los Baales. Es decir, primero lo que hace Josías es juzgar lo de dentro, lo del corazón. Después, los artículos físicos, pero dentro del mismo templo. Lo que hace el pastor Kevin Wine es, su equipo quizás compró fuera del templo una estatua a Guadalupe o una estatua a la Santa Muerte, llamada Santa Muerte, los introduce al templo y los destruye. No eran instrumentos propios del templo. ¿A qué voy? Que la idolatría es mucho más fácil distinguir cuando no es la nuestra. Vuelvo a repetir. La idolatría es mucho más fácil de distinguir, de destruir y de atacar cuando no es la nuestra. Lo que está haciendo el pastor Kevin Wine, mi tocayo, no es destruir la idolatría que Dios le revela de su corazón y de su propio pueblo, sino la idolatría de otro pueblo. No es la idolatría dentro de la iglesia cristiana bautista Montesión, tampoco es la idolatría de su nacionalidad, él como estadounidense, sino es una idolatría ajena a él. Sí, muchos dirían, es que no es idolatría, es otra creencia. Vamos por parte, ¿no? Él considera que es idolatría. Lo que está errando en primer lugar es mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la suya propia. Es decir, lo que hizo Josías es destruir lo que había en su propia vida y en el templo de Dios. No criticar, no ir al pueblo filisteo, agarrarte un ídolo de allá que no tenía el pueblo judío y destruirlo, porque eso es lo cómodo. Esa es la parte donde pues somos muy valientes. Primero, somos muy valientes en no hacerlo en un lugar donde nos puedan criticar o agredir físicamente sobre todo. Y somos muy valientes para no tomar el ídolo que es en nuestro corazón, sino ídolos de los demás. El pecado ajeno siempre es el más grande, la paja ajena es mucho más grande que la viga. Es decir, ¿de qué sirve? ¿Qué impacto puede causar al corazón de una persona cristiana el que destruyan una imagen de Guadalupe? Ninguno. De hecho, si ven el video original, hay risas, hay regocijo. ¿A qué voy? Tengo un montón de libros acá atrás. Libros de todo tipo, algunos cómics, esto, lo otro, con cosas que yo aprecio. Si yo destruyese las cosas que me costaron trabajo, esfuerzo, dinero, me dolería. Son cosas que me duelen. Si necesitara romperlas, haría más que el sacrificio de romper algo que es ajeno a mí. ¿Se me entiende? No está atacando los ídolos que hay en la iglesia bautista Montesión. Tampoco están atacando los ídolos que tienen los estadounidenses, ni los ídolos propios. Está atacando ídolos ajenos. Por lo tanto, no se está asemejando demasiado a lo que hace el rey Josías. El rey Josías hace la destrucción de ídolos propios. Es como, pensémoslo así. Sería mucho más significativo que él destruyera la bandera estadounidense. No estoy diciendo que sea un ídolo, para él sea un ídolo, pero sería mucho más creíble porque realmente estaría destruyendo algo propio. Suponiendo, por ejemplo, que algún artefacto dentro del santuario se haya vuelto un ídolo, no sé, el recipiente de las ofrendas, no sé, el mismo púlpito, ¿no? Que él sienta algo con mucha afinidad a él. De hecho, el púlpito es algo perfecto. Para muchos predicadores, los púlpitos son objetos casi de culto. Nadie puede tocar mi púlpito. Destruir un púlpito, tu propio púlpito, sería algo mucho más parecido a lo que hizo Josías. Pero no destruir un ídolo ajeno. Creo que ya se me está entendiendo. Entonces, no está comprometiéndose con la destrucción en lugares donde pueda ser afectado, y tampoco está comprometiéndose con un ídolo interno. Está haciendo, digamos, algo bastante artificial. Como los jeans gastados que uno puede conseguir en cualquier tienda de moda actualmente, desde los 90s, ¿no? Los jeans son una prenda de trabajo, o se crearon con la finalidad de ser una prenda de trabajo, y se gastaban cuando trabajabas demasiado, sobre todo en esas épocas donde los artículos duraban lo que tenían que durar, no había obsolescencia programada. Pero 90s, 2000s se pusieron de moda jeans que intencionalmente habían sido creados con roturas, que se veía muy cool, que es como una mentira, un engaño, no encuentro la palabra exacta que quiero decir, una imitación de un jeans o unos jeans
que han sido gastados por medio del trabajo. Es decir, tienes lo cool que se ven unos pantalones gastados sin el trabajo de unos pantalones gastados. El templo, esa performance que hizo dentro del templo, se ve genial. Se ve increíble. De hecho, vas a los comentarios de evangélicos y ves cosas de Victoria, ¿no? Ya quieren ponerle música de Linkin Park de fondo, o los hilos no tienen poder de fondo, porque luce increíble, luce desafiante, parece una persona valiente, pero está fingiendo como una persona con jeans gastados, finge ser una persona trabajadora, ¿no? Que los ha comprado gastados. No hay ese compromiso, no hay ese performance comprometido. Incluso esta mujer que dice, bailo por las mujeres que han sido oprimidas, y bailo creo que en la explanada de Bellas Artes, en la Ciudad de México, es en cierta medida un poco más valiente que este pastor, porque va al lugar donde puede ser expuesta de todas formas, incluso agredida, y ahí hace su performance, ¿no? Este asunto de performance yo no quisiera descartarlo tan fácil. No critico el performance como tal, sino el falso performance que se hace. Lo que hace Josías es real. Lo que hace Josías al enternecerse su corazón, al humillarse, al hacer una junta con la gente para que expulsar sus propios ídolos, es una cosa real. Otros grandes performances en la historia de la Biblia lo encontramos, por ejemplo, con... y se me olvida en este momento. Creo que es Jeremías, y me vas a corregir si me equivoco, que Dios le dice que haga una representación en el patio, en un lugar público de la ciudad de Jerusalén, que iba a ser atacada. Parte de su cabello iban a ser una representación de los habitantes, algunos los cortaba y otros los quemaba. Había un compromiso en ese performance. Hubo un hombre, por ejemplo, que cuando Pablo estaba a punto de ir a Jerusalén y le iban a apresar, recibió profecía, hizo un acto profético perfumativo donde agarra su cinto de Pablo y se enreda en él y le dice a Pablo, de esta manera va a ser atado el hombre del cual tomé el cinto. Y Pablo fue como, ya lo sabía, gracias por decirme, gracias por hacer este performance que me lo muestra tan gráficamente para que me ayude a saber las implicaciones de este acto. Los performances bíblicos son válidos, pero requieren también compromiso, requieren un grado de verdad. Incluso yo he escuchado gente que ha destruido imágenes de la Santa Muerte en lugares, en colonias populares, y tamaños pantalones que tiene, pero porque pudo haber corrido peligro su vida, porque es un performance o una manifestación o un amparte, si quieres llamarlo así, real, que implica riesgo, implica dolor. Aun si fuese sobre ídolos ajenos, creo que sería mucho más coherente. Me parece que aunque diéramos por válido el asunto de que podemos destruir ídolos como se hacía en el Antiguo Testamento, no puede decir que está haciendo como Josías. No está haciendo exactamente lo de Josías. Regresamos al presente. Regresamos con las críticas que hacen alrededor de ese pastor y de su acto, ¿no? Algunos lo amenazan, principalmente los que rinden cultos a la muerte. Le dicen que la muerte se lo va a cobrar. La Santa Muerte no se queda con los brazos cruzados. Ella sí se puede vengar y va a traer justicia, ¿no? Los católicos son un poco más amables, no lo dicen explícitamente, aunque algunos lo piensan seguramente, pero dicen cosas como esto no va a derribar mi adoración y mi culto a María. Y eso es lo principal. Eso es, creo que, el meollo de este asunto. La reforma de Josías sí tuvo un efecto en el corazón. De hecho, parte desde el corazón, parte desde el cambio de corazón del mismo Josías, porque él también durante 10 años fue partícipe de toda la idolatría, denunciado su propio pecado, arrepintiéndose, y Dios reconociendo en él un corazón enternecido y humillado. Después avanza a poner un corazón similar en cada jefe de familia, de sacerdotes, y después de eso avanza a la destrucción de los ídolos. Repito, no me malentiendan, soy el más feliz destruyendo cosas, yo también. De hecho, cuando yo tenía 14 años, cuando yo empecé a ir a una iglesia católica evangélica, después de ser católico ese tiempo de vida, yo tomé un crucifijo de mi familia. Bueno, para contexto, es que ya todos éramos cristianos, pero había un crucifijo ahí colgado, como de este vuelo, y agarré y ¡paz! Lo rompí. Fui muy feliz haciéndolo. Incluso no tanto por la emoción de la destrucción, que ya es genial para un niño de 14 años,
sino también porque yo creía que era lo correcto. Recibí un regaño porque no conmigo, sino mi madre tenía cierto afecto a ese tipo de representaciones. Y fue bastante injusto romperla sin hacerla partícipe a la razón por la cual la rompí. No era una decisión que yo tenía que tomar, sino que ella tenía que tomar la decisión de romper su crucifijo. Era suyo, de hecho. Si hubiera sido mío, realmente hubiera sido algo significativo. Es como hacer caravana con sombrero ajeno. Claro, puedo destruir esto porque no está arraigado a mi corazón. Estoy seguro que este hombre no tenía la imagen de la Virgen y de la muerte en su lugar secreto en su hogar, sino que la compró probablemente con el presupuesto de la iglesia. No creo que haya desembolsado de sus bolsillos. No tenía ningún tipo de afecto hacia esas estatuas. Por lo tanto, aunque parezca bueno, dista mucho el ejemplo bíblico. No podemos destruir primero sin antes convencer a la persona de que la destrucción es legítima. Es como, digo, una analogía muy burda. No podemos demoler un edificio sin decirle a las personas que se vayan y que se vayan efectivamente, porque si no va a pasar exactamente lo que dicen los comentarios. El culto a María se mantiene porque ella no derrota lo que hay en mi corazón, dicen los católicos. Entonces, el objetivo principal de la reforma de Josías, que era convertir el corazón, no se cumple en este momento. Al pastor Kevin Wine, a mi tocayo, no le interesa la conversión de las almas, sino mostrar su valentía, su gallardía, sus pantalones, en un acto de un performance falso, de unos jeans gastados, que no se parece ni siquiera a lo que hacen las feministas. Ni siquiera se expone al público, ni expone su corazón, ni expone sus ídolos, sino simplemente toma ídolos ajenos, toma sombrero ajeno, y con eso destruyéndolo queda bien ante la cámara. No lo critican realmente, la crítica no llega a su persona, y los ídolos ocultos de la iglesia Monte Sión, ¿estoy bien? Monte Sión, quedan ocultos aún, porque están tan felices de que han hecho lo correcto delante de Dios, destruyendo ídolos no propios, sino de otras personas, que ahora pueden justificar los ídolos que están dentro de sus corazones. Yo creo, y es mi convicción, que los ídolos no tienen poder, pero el poder que tienen, lo tienen porque permanecen ocultos, porque somos más valientes destruyendo cosas físicas que intentando tener una reforma en el corazón.